presentat una mica, no? Però bueno, només comentar-vos que el José Leal és psicòleg clínic, psicoanalista, supervisor clínic de diferents institucions de salut mental, de l'àmbit de l'educació, de la justícia, dels serveis socials, que ha estat coordinador de la Comissió d'Ètica de l'Associació Espanyola de Neuropsiquiatria, que també va ser president de la Comissió Deontològica del Col·legi de Psicologia de Catalunya, que és vicepresident del Comitè d'Ètica Assistencial de la Fundació Congrés Català de Salut Mental i que ha estat docent de diferents màsters i de diferents postgraus en diferents universitats. Autor de diferents llibres, l'últim que té el nom que també li ha donat ell a la conferència, no? I que ens ha permès participar a l'entitat en un capítol. I després jo no vull deixar tampoc de presentar el José Leal com a supervisor de l'entitat. Des de l'any 2021 el José és supervisor de l'entitat, està supervisant en aquest moment 3 equips. Agrair-li que en el moment en què li vam plantejar va ser molt fàcil que acceptés, cosa que jo no m'esperava, però perquè és un home que, com veieu, està a molts llocs, però ràpidament ens va dir que sí i va ser un plaer. I després també una mica, jo volia dir 4 paraules en relació a per què el José és un referent per l'entitat o pels tècnics de l'entitat i per l'entitat. Jo crec que tots els que el coneixem sabem que té un enfocament de la salut mental centrat en la persona i en el seu entorn comunitari, que entén la vulnerabilitat com una condició humana, és a dir, totes les persones estem travessades per la vulnerabilitat i des d'aquesta mirada i des d'aquesta posició és com hem d'intervenir, perquè entén el desemparament no només com una qüestió subjectiva, sinó també com la fallada de quelcom social, que a mi em sembla molt interessant això perquè ell defensa la idea d'una responsabilitat social davant del patiment mental, és a dir, amplia, no només és la persona que té un patiment mental la que se n'ha de responsabilitzar, sinó que ens hem de responsabilitzar tots i hem d'actuar perquè això pugui disminuir. I finalment, la idea que procura una revisió dels models d'atenció i d'intervenció basats en l'ètica de la cura. Això es nota molt en els espais de supervisió, on ell sempre prioritza i ens fa pensar en aquesta idea d'atendre l'altre des de la cura, des del bon tracte, des d'escoltar allò particular, des de la flexibilitat, l'acompanyament, de lo més quotidià. Ell sempre ressalta molt aquest acompanyament, acompanyeu en lo més quotidià. I res més. És un plaer tenir-lo com a supervisor i també agrair-li que ens hagi acceptat fer la conferència. Res més. Moltes gràcies. Buen día, buenos días. Felicidades a la gestora, un trabajo tan bonito, tan interesante que yo tengo el placer de compartir. La dificultad de aceptarlo no es tanto por la ocupación que también, sino porque soy como más tímido de lo que parece. Y entonces hoy estoy agradecido de estar aquí, pero también con cierta tensión que se va resolviendo cuando se va haciendo uno al espacio, Pero agradezco mucho el poder estar y compartir. Y me encanta también, como dijo alguna de las compañeras anteriores, la idea de 40 años construyendo comunidad, porque me parece que el acierto está en que eso enuncia una posición abierta y el reconocimiento de que no somos ni nada del humano está acabado. Es decir, que esa idea de ir construyendo es también la que aparece en el título de la conferencia como la salud mental como una creación colectiva. Yo creo que, agradezco también tus palabras, yo creo que has resumido muy bien lo que yo entiendo que es mi posición en relación con los trabajos con los que hago, los míos propios, cercanos, con las personas que atiendo, pero también con los equipos con los que colaboro, participo y a los que suelo mostrar gratitud porque hay una parte de nuestro saber que procede de nuestro esfuerzo
también de lo que nos dieron, ¿no? De lo que vivimos en los contextos familiares, también de nuestro esfuerzo en el estudio, también de lo que nos ofrecen nuestros maestros, pero yo creo que hay un saber que viene de aquellos que confían en nosotros, se llamen usuarios, pacientes, personas atendidas y también de los equipos con los que trabajo. Y por tanto quiero, antes de sistematizar un poco más lo que quiero plantear, pues agradecerles a todos, muchos de ellos están aquí, también eso forma parte de lo que me emociona hoy porque es vernos en un espacio distinto al espacio íntimo en el que se produce la supervisión y cualquier tipo de relación humana y relación asistencial, ¿no? Este es un espacio muy grato, de mucha cercanía, que ha señalado muy bien, es una de los valores que yo creo que hay que atribuir a la salud mental comunitaria, que es la inclinación, la disponibilidad y la cercanía. De hecho, el otro día en una celebración también muy bonita de 10 años de un programa Pushing First, ¿no? Había personas que hablaban, que habían sido atendidas y lo que decían es que cuando necesito están. Me parece que eso describía, en mi criterio, una de las condiciones básicas de la salud mental comunitaria, que es la cercanía y el estar. Decía que me parece, bueno, me voy a poner en el, porque así me pasa más fácil. Sí. Decía que me encanta la idea de ir construyendo, porque yo creo que nosotros en ese proceso de construcción también es singular, que nunca acaba la construcción de nada que tenga que ver con humanos, somos seres en permanente exposición. Ese factor de estar expuestos es el que yo considero que constituye nuestra esencia, que es la condición vulnerable. Porque la condición humana es una condición vulnerable y muy prontamente una condición vulnerada. Son los cuidados los que atemperan esa vulnerabilidad, pero no la extinguen, porque esa condición es una condición que exige el cuidado, que forma parte, los cuidados, yo creo que de un derecho y de un deber inexcusable. Lo que yo quiero compartir con vosotras y con vosotros hoy, básicamente, se sostiene en tres paradigmas. Uno que yo llamaría el paradigma de la vulnerabilidad ontológica. El segundo, el paradigma de la ética del cuidado. Y el tercero, el paradigma de la salud mental entendida como una construcción y una creación colectiva. Y añadiendo a ello también una perspectiva de los derechos y también de los deberes. Cuando hablamos de prácticas basadas en derechos, cada vez somos partidarios de decir basadas en deberes, porque es evidente que hacer una práctica basada en el derecho reconocido al otro no es ninguna heroicidad, estamos obligados a ello. Me parece que añadir una práctica basada en deberes introduce un factor ético, que es que estoy obligado, no por la ley solo, sino por la dignidad del ser humano, a tener en cuenta la fragilidad del otro y su vulnerabilidad. El título de la conferencia, ¿no? Clínico, como lo llamaba este encuentro, la clínica del desamparo y la ética del cuidado, la salud mental como creación colectiva. Yo creo que podría llamarse la clínica del desamparo, pero también la clínica del amparo. Yo creo que sostener vidas vulneradas y reflexiones sobre el trabajo en la vida independiente me parece que es una de las propuestas que yo comparto y que conozco del propio proceso de trabajo de nuestra organización. Pero ya hace mucho tiempo, yo creo que desde prácticamente que empecé a trabajar hace ahora 50 años exactamente, ¿no? Cuando la salud mental no se nombraba, se hablaba de la psiquiatría y se hablaba de empezamos a hablar de la psicología clínica, ¿no? Yo una de las cuestiones que observé es que desde entonces, y siempre sigo viéndolo así, que muchas de las personas que recurren a los diversos servicios llamados del estado de bienestar
están en una evidente situación de riesgo, de desamparo, cuando no de desamparo abiertamente, de precariedad y de exclusión, o poco integrados en una red de solidaridad familiar, amistosa o de barrio, y que sobreviven en los límites muy frecuentemente de la razón social y de la razón humana. Con demasiada frecuencia, lo que sucede es entendido, interpretado como una cuestión individual y psicopatológica. Por lo general, este alto número de personas circulan entre servicios de distintos signos en busca de apoyo y de solución a su sufrimiento y a sus dificultades, no siempre a su enfermedad, que es algo que igual tenemos tiempo de ver después. Muchas personas deben ser consideradas supervivientes de diversas intemperies y desamparos y desahucios producidos en sus contextos de vida, pero también efectos de dinámicas institucionales y por dinámicas sociales que por lo que fueren han resultado dañantes. Necesidades no cubiertas debidas a problemas de salud, condiciones laborales de neoesclavitud abiertamente, carencia de medios para construir una vida digna, una vida vivible, violencias en el ámbito privado y público que arrasaron con la posibilidad de instalar confianzas para crecer. En los medios de comunicación y también entre los profesionales se escucha hablar a veces de una epidemia de salud mental, término altamente contradictorio. No podríamos decir hay una epidemia de alegría, hay una epidemia de satisfacción, ¿no? Yo creo que eso no es así, que no hay epidemia de salud mental, ni de salud mental, pero que asistimos a los cada vez más altos riesgos de una crisis humanitaria que afecta al vivir en dignidad. El resultado de esas intemperies y de esos abandonos no es otra cosa que la construcción de un ser dañado, de unas vidas invivibles que no pueden ser encorsetadas en el marco de la psicopatología y para cuyo cuidado no son suficientes, cuando no adecuados, los clásicos recursos llamados psicoterapéuticos o terapéuticos, como son la farmacología, la psicoterapia y otras técnicas clásicas a lo que se suele recurrir en busca de soluciones. Lo que sabemos es que estas no van a venir, las soluciones, de la repetición de lo que ya sabemos no está ofreciendo resultados suficientes y que por tanto hemos de crear o de seguir creando modos de hacer distintos que se acerquen más a la singularidad de cada sujeto y a una mirada abarcativa que no niegue la enfermedad o el trastorno cuando exista, pero que no constriña nuestra mirada por la lectura que lleva a una patologización del sufrimiento humano. Sabemos que un alto porcentaje de las consultas a los servicios de salud mental del sistema sanitario, hay de otros sistemas también, tiene que ver con malestares altos que proceden de las condiciones de vivir. Muchos de nosotros conocemos, yo creo que comentamos entre nosotros, las limitaciones del sistema y la necesidad de poner en marcha acciones de complementariedad entre los sistemas de atención y de cuidado. La OMS y otras muchas organizaciones vienen alertando del error de priorizar o exclusivizar la atención a la salud mental a las intervenciones en los servicios sanitarios o aumentar estos recursos para hacer más de lo mismo. Parte de la convicción del fracaso, yo creo que no es así, en todo caso es la limitación de un modelo que consideran algunas de estas organizaciones errado. Desde muchos lugares se hacen planteamientos exigiendo una profunda revisión de los servicios de salud mental. En primer lugar, bueno, celebramos 40 años de Tres Turons, pero también este año son los 42, bueno, ahora no sé cuánto. En el año 85, Ernest Lluch puso en marcha un modelo de salud mental basado en la atención sanitaria, que era, en el año 85 se constituyó y aparecieron los documentos para la reforma psiquiátrica. Hay una cuestión también que no sé si voy a tener tiempo de poder plantear, que tiene que ver con de qué hablamos cuando hablamos de salud mental, pero también muchos de nosotros y otros muchos a veces pensamos que la salud mental es un sistema, es un concepto colonizador, porque cuando hablas con alguien de la salud mental lo que dicen es de lo que pensamos directamente son de los trastornos mentales. Es más, yo he oído decir a veces que esta persona, además de los problemas que tiene salud mental. Para decir que en realidad tiene un problema
problema de salud mental. Pero también la OMS, en el informe cercano del año 2022, subraya la necesidad de políticas transformadoras que integren la salud y los amplios cuidados dentro de una colaboración multisectorial que han planteado los distintos compañeros de la mesa. Hay un informe reciente, en 2025, de Roberto Messina, para el Banco Mundial, que dice que los resultados clínicos y sociales de las instituciones psiquiátricas son altamente insuficientes. Y recientemente, hay un texto que yo creo que va a dar mucho que hablar, que es un documento del Grupo Parlamentario Británico, que acaba de remitir a su gobierno, es un grupo parlamentario compuesto por profesionales de distintos partidos, pero preocupados por una misma problemática, que piden al gobierno inglés, deberían pedir muchas más cosas para cómo están las estrategias de izquierda, y que se llama modificar el equilibrio hacia las intervenciones sociales, una llamada a revisar el sistema de salud mental. Y hacen un llamamiento, un cambio hacia intervenciones más vinculadas a lo social y a distanciarse del predominio de la farmacología necesaria en muchas ocasiones y de otras meramente biomédicas para centrarse más en la prevención que aborda las causas más amplias de la salud mental y que es igualmente importante en generar salud, creando las condiciones para que las personas permanezcan sanas y cuando sea apropiado ayudadas en lo que necesiten. Decía que lo que fuimos planteando, lo que voy a plantear, tiene que ver con tres paradigmas. El primer paradigma es la condición humana es condición vulnerable. La vulnerabilidad es un tema de creciente relevancia en el orden político, en el orden social, y gracias, yo creo que en gran medida, a pensamientos nuevos, muchos de ellos vinculados al feminismo, a los distintos feminismos, está abriendo vías muy interesantes para pensar y afrontar todo aquello que consideramos constituyente del ser, que es que el hecho de nacer frágiles, inermes, indefensos y vulnerables son cualidades que no podemos perder a lo largo de la vida y que nuestra condición de vulnerabilidad es en sí misma inmodificable. El punto de partida que guía mis reflexiones tiene que ver con estos pensamientos que parten de Levinas, de Julia Kristeva, Hannah Arendt, Judith Butler, Freud, Simone Weil, una serie de pensadoras que yo creo que tienen que aportar también a nuestra reflexión de la salud mental nuevos pensamientos, nuevas ideas para pensar unas prácticas y para pensar unas necesidades de las cuales ya no nos sirven solo nuestros propios conocimientos especializados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo humano, lo bueno y lo malo, lleva el sello de su vulnerabilidad. Negar la fragilidad estructural y descuidarla es, por tanto, negar y dañar lo humano. La fragilidad y el dolor de los humanos y, consecuentemente, la necesidad de recorrer a otros aparece en el primer texto escrito de la historia universal, que es el poema de Gilgamesh, un magnífico texto, ¿no?, donde ya aparece la preocupación por la vida en común, por los límites, por la condición humana y el convencimiento de que esta condición humana es dramática porque viene marcada por la insuficiencia y lo inevitable de la muerte. El poema de Gilgamesh, en el poema de Gilgamesh, lo que aparece es, digo, que es uno de los textos poéticos más tiernos, profundos y sentidos que pueden encontrarse en la literatura universal. El poema destila lo más hondo de las acciones y reacciones genuinamente humanas ante la adversidad y la certeza de la vulnerabilidad. Quiero decir con esto que desde el origen de la historia está presente la idea de la vulnerabilidad como constitutiva. Lo que ha pasado, y yo creo que lo que se está reclamando en este momento por parte de los pensamientos que decía antes, es que la vulnerabilidad no es un hecho vergonzante. Que ser vulnerable es un hecho constitutivo de lo humano. Y eso aparece en el texto que citaba antes. Esta concepción de la vulnerabilidad, no como algo a resolver, sino como algo a cuidar, significa una transformación. Yo creo que un pensamiento que rompe con muchos de los parámetros en los que construimos nuestras prácticas también en salud mental, por ejemplo, el rehabilitador, ¿no? Y es que además la vulnerabilidad lleva a una relación que viene caracterizada por la asimetría y por la dependencia. Otro concepto que a veces parece que es horrible hablar de dependencias. Es
vamos a hacerlos dependientes. La dependencia es un estado también constitutivo que está vinculado al hecho de ser frágiles y algo muy importante, de necesitar al otro. En ese sentido, cuando hablo de la vulnerabilidad, antes digo, hay que hablar de la celebración de la vulnerabilidad, porque es la condición para acceder al otro. Marina Garcés lo dice así: existir es depender. No es banal esta afirmación porque desmonta la idea de un yo autónomo, autorreferencial y autosuficiente. Esta idea de autosuficiencia lleva a la fantasía de invulnerabilidad, que es una defensa frente al miedo, al desamparo. Yo diría que en gran medida estos jóvenes ultras que desprecian a quienes sienten vulnerables y les atribuyen una capacidad de daño imposible porque son inermes, es decir, están desarmados, buscan una especie de invulnerabilidad de rebaño o de manada. Detrás de sus expresiones está el miedo al desamparo. Detrás del rechazo al otro, a la extranjeridad del otro, siempre el otro es extranjero, como nosotros mismos somos extranjeros para nosotros, en palabras de Julia Kristeva, su miedo a la extranjeridad del otro, diferente a él, detrás de eso está el miedo a su propia extranjeridad y a su vacío. La vulnerabilidad tiene que ver con la herida. Buchura y otros señalan que la herida es la apertura por la que entra el otro. Lo dice también Leonard Cohen. No sé cuándo parar para ir a... Leonard Cohen, magnífico, tiene un poema que es Santen que dice: la grieta es el lugar por donde entra la luz. Esa condición vulnerable desde el origen toma la forma de una dependencia. Estoy planteando un concepto que ojalá podamos en el debate aclarar, porque forman a veces el núcleo de muchas de nuestras intervenciones y de muchas fantasías en las intervenciones, ¿no? Por ejemplo, lo que he referido en relación con la dependencia y lo que estoy diciendo de la vulnerabilidad. Digo que esa condición vulnerable desde el origen toma la forma de una dependencia totalmente expuesta y unilateral, en la que el otro es imprescindible, porque sin él no se accede al paso que va de ser cachorro de la especie a sujeto psíquico, es decir, sujeto social. Y es desde la calidad de estos cuidados que esa vulnerabilidad se haga precariedad, desamparo, intemperie, vida invivible o especie inhabitable. Esa es una lógica en la que se cae cuando la vulnerabilidad no ha sido suficientemente cuidada. Porque el desamparo no es otra cosa que el efecto de la vulnerabilidad desatendida. La ternura es el primer amparo, el otro es el primer arraigo, dice Matorka. Nuestra raíz está en el otro, en los diversos otros que nos constituyen. Por tanto, la ternura no solo es una emoción o un color de la vida emocional, sino una estructura que se pone en marcha cuando el primer sujeto de la ayuda se conmueve al percibir la fragilidad originaria y se presta a acallar el malestar que siente. Le da alimento, le da abrigo y lo hace en las condiciones adecuadas para el bebé. La ternura construye las bases para el aprendizaje de la empatía y la compasión. Es que si la vulnerabilidad es esencia y nos acompaña siempre, no podemos considerar, por tanto, el cuidado como un acto o una serie de actos, sino como una actitud y una predisposición al otro. Y es desde ahí que decimos que el cuidado es una exigencia ética. Constituye el fundamento de la ciudadanía y el fundamento de la idea de que no necesitamos unos a otros para poder vivir. Y es así, en consecuencia, que la vida requiere como condición inexcusable, desde esa vulnerabilidad, desde esa exposición, el cuidado. No se puede pensar una vida al margen de los cuidados que la sostienen. Ese necesitar al otro, poderlo buscar, poder ser buscado, es, en mi criterio, un hecho a celebrar y en absoluto un hecho del que sentir vergüenza. El segundo paradigma, una parte de lo que quiero plantear en relación con él.
Segundo paradigma, que yo diría elogio del cuidar y sobre la ética del cuidado. Los cuidados, la ética del cuidado es el paradigma que complementa o hace frente a lo derivado del paradigma de la vulnerabilidad como ontología. Al hablar de ética del cuidado, yo creo que estamos refiriendo a dos cuestiones. Por un lado, al conjunto de reflexiones acerca de los valores que deben sustentar la puesta en práctica del cuidado. Hemos hablado muchas veces de la ética en salud mental, pero la ética del cuidado da un paso más y aparece como, a partir del planteamiento de Gilligan, con la aparición de su texto In a Different Voice, en 1993 se abre una forma de pensar la cuestión del cuidado como un asunto cultural, social y político que ha dado pie a un rico conjunto de reflexiones y de prácticas acerca de los cuidados, cuestionando, y esto es importante, su división tradicional en base al género y exigiendo para los cuidados una perspectiva política y de comunidad, que es un término y algo de lo que estamos hablando hoy, yo creo que hablaremos a lo largo del día. En tanto, derivada de una concepción ontológica de la vulnerabilidad, hace recaer el cuidado en una dimensión comunitaria y en el desarrollo de unas estructuras públicas que lo faciliten. Por ello, la realidad, la responsabilidad del cuidado de los otros recae también en cada individuo, pero entendiendo a este como parte de una comunidad y requiere una priorización de los cuidados como sustento de la vida en común y por ello es una respuesta claramente política, una propuesta claramente política. Porque todavía hay quienes relacionan la ética del cuidado con el ámbito de las ciencias y profesiones biosanitarias y médicas, pero la ética del cuidado tiene que ver con todos los ámbitos de la vida, en tanto, y me gusta especialmente este tipo de planteamiento, en tanto disposición al otro y a sus necesidades, y no solo a las que se refieren a su cuidado corporal y a su asistencia. El cuidar debería ser un ideal democrático que nos llevara a exigir a las instituciones que cumplan la función para las que fueron creadas, contener las ansiedades y permitir hacer frente a los avatares de la vida en común, como señala Freud en el malestar en la cultura, y que lo haga sin descargar a cada individuo de la responsabilidad de participar en ello. Lo que marca el cuidado es el reconocimiento mutuo y la horizontalidad, o dicho de otro modo, la relacionalidad y la interdependencia entre los seres, un concepto que me parece que es riquísimo de poder desarrollar. Ello rompe con los conceptos claves que se instalaron desde una cierta modernidad y que son, yo diría que el fundamento del liberalismo político, como lo son los conceptos de individualismo y autonomía que llegan a su punto cumbre durante los gobiernos de Reagan, de Thatcher y que lo continúan en este momento con mucho éxito, figuras tan siniestras como Trump, Putin, Orbán, Netanyahu y otros cercanos a nosotros. Esa exaltación y romantización de la independencia lleva al desprecio de la dependencia. Esa ficción de la autonomía como un acto épico y viril hace que sea sentida como vergonzante la necesidad del otro e indeseable la búsqueda, solicitud o demanda de apoyo. Porque la ética del cuidado se construye sobre la perspectiva de una complementariedad y responsabilidad entre hombres y mujeres, alejándose así del mandato patriarcal que sitúa los cuidados en la órbita de lo femenino y de lo privado, algo que cuesta mucho desmontar. Se construyen también sobre la solicitud, la atención, la dignidad y el respeto. Richard Sennett, muy interesante, dice: al liberalismo la dignidad de la dependencia nunca le pareció un proyecto político valioso. La finalidad de las prácticas de cuidado, en las que incluyen nuestra práctica en salud mental y en los ámbitos cercanos, todos los ámbitos que tienen que ver con el sujeto, con la atención, ¿no? La finalidad de las prácticas de cuidado ha de ser la devolución del poder a aquellos sujetos que han sido olvidados, rechazados o alejados o dejados de lado por los distintos poderes, incluidos los asistenciales, aunque no me gusta el término, coincide con lo que se viene llamando como empoderamiento. Y por tanto el cuidado se sustenta en una ética de la responsabilidad hacia el otro. Reconocer respetuosamente su carencia, su vulnerabilidad singular,
Previene el riesgo de abuso, sabiendo que su capacidad para su defensa está mermada, pero no deben estarlo sus derechos, incluidos los de poder definir sus necesidades y evitar las prácticas de suplantación de su deseo. Creo, si tenemos tiempo después, me gustaría hablar de lo que yo entiendo que es una autonomía también cuestionable, que es la autonomía del deseo, y la función nuestra es realmente ayudar al otro a poder cumplir sus deseos y que estos no sean obstaculizados por ningún hándicap o por ninguna dificultad. Por tanto, cuidar del otro en su singular carencia, la carencia singular, todos somos sujetos en falta, pero cada uno tiene su dificultad singular, implica relaciones de dependencia muchas veces asimétricas. Esta cuestión que voy a plantear me parece también muy relevante a la hora de plantear los distintos tipos de intervenciones, evidentemente la intervención que llamamos comunitaria. Pero la asimetría no habría de ser entendida como una dificultad del vínculo, sino como derivada de la desigual situación de carencia o de necesidad. Por ello, la reciprocidad no es siempre lo esperable, ni la interdependencia puede constituirse en el ideal emancipador de la lucha contra la dependencia, ni exigir una devolución al otro, una devolución del cuidado en los mismos montos que el otro recibe. Es evidente que lo que vengo afirmando acerca del paradigma de la vulnerabilidad y de la ética del cuidado implica un replanteamiento de las fronteras entre los conceptos de dependencia, interdependencia, vulnerabilidad y autonomía. Y exige también repensar las relaciones entre los diferentes servicios desde una perspectiva de complementariedad y flexibilidad de roles, desde la perspectiva de la disponibilidad y la inclinación, alejada del riesgo de ser meros dispositivos de control para pasar a ser verdaderos dispositivos de emancipación. Hay un concepto que no voy a poder desarrollar, porque supongo que se va pasando el tiempo, que yo le llamo la ley de los estatus inversos o los riesgos de devaluación de los cuidados. El cuidado, y muy especialmente las personas altamente dependientes o necesitadas en mayor medida de otro, sigue estando sujeto a unas reglas de una división del trabajo según el género, el origen y la clase social. La dedicación a ello genera una cadena de vulnerabilidades como una forma más de explotación de las personas. Es importante remarcar que mientras los cuidados se alejan más de la atención especializada o digamos del tratamiento clásico y más se acerca a la preocupación concreta por la condición de vivir, más es dejado de lado porque tienen el poder y es menos valorizada por la sociedad en general y por los profesionales especializados. Eso ocurre muy especialmente, pero no solo, en todo aquello relacionado con el cuidado de las funciones corporales, elemento central del cuidado de los más dependientes, infancia, personas mayores, enfermos graves, discapacidad de distinto signo, aún atribuidas como función de las mujeres en el espacio privado, familiar o profesional, al igual que a las mujeres provenientes de la emigración o de clases obreras, como señala en este caso Bruegger, ¿no? Yo llamo la ley de los estatus inversos a esa diferencia abismal a veces en las condiciones laborales. No es que los profesionales haya muchos que están en situaciones económicas privilegiadas, pero sí que hay una gran diferencia entre, incluso a veces los equipos dicen, tendríamos que pasar a sanidad porque el convenio de sanidad es más, se paga más que el convenio de servicios sociales, ¿no? Quiere decir que el riesgo que corremos es de abandonar la importancia de los cuidados y por tanto no cuidar suficientemente a los profesionales que se dedican a ello. Porque la desvalorización de los cuidados en una sociedad en que cada vez serán más necesarios conlleva una desvalorización del humano y de la vida en común e incrementa los ya de por sí altos costes de cuidar que no son solo económicos sino emocionales. A mí me ha interesado y me interesa mucho los planteamientos que Adriana Caballero, una filósofa italiana, profesora de Verona, que con el concepto ética postural nos lleva a poder imaginar lo humano con otra geometría postural, con otra actitud, con otra mirada, con otra disponibilidad
y cambiar así los modos de relacionarnos, de percibir al otro, incluso de concebir lo político, lo ético y los cuidados. Verticalidad e inclinación son las figuras que propone para definir dos amplios tipos de subjetividad y de encuentro. Entiende la verticalidad como la postura erguida del sujeto autónomo, supuestamente autónomo, autosuficiente, independiente y cerrado en sí mismo, que privilegia la rectitud, el rigor, el dominio, alineada con la autoridad y el orden jerárquico completo, sin necesidad de apoyarse en nadie más. A la verticalidad opone la inclinación y entiende la relación como vínculo, como ligamen que remite necesariamente a una percepción ética y moral del otro, donde no cabe la indiferente objetividad propia de la posición que define como vertical. La inclinación, empiezo a hablar, estoy hablando también de las formas de cuidado, la inclinación remite a la flexibilidad como actitud que es preciso adoptar para responder a la llamada del otro. La flexibilidad es la condición de la inclinación. Toda inclinación tiende al exterior, se asuma fuera del yo y se dirige al otro. La inclinación es el arquetipo postural de una subjetividad ética que está dispuesta a responder de la dependencia y de la exposición del ser desnudo e inerme. La buena posición del cuidado es la inclinación, lo cual lleva a una actitud de incondicionalidad y disponibilidad hacia el otro. La profesionalización del cuidado está inscrita en las exigencias de una ética básica. De no ser así, si el cuidado se convierte en una sola exigencia laboral, pasa a ser una mercantilización hiriente, fuera de sentido y fuera de efecto. Hay una mujer que me interesa mucho. Descubrí su obra hace muchos años en un viaje por la Puglia, cuando no había tanta gente como parece que ya empieza a ver ahora. Fui a una librería a pedir información de una poeta local o italiana que yo no conociera y me recomendó la lectura de Alda Merini. Alda Merini es una mujer interesantísima, una poeta que vivió en sus carnes todo el dolor de la violencia institucional manicomial en el manicomio de Milán, pero que además de sus libros magníficos, todos ellos, tanto la poesía como los que hacen más referencia a su vida, señala la barbarie del manicomio, pero también introduce el frescor y la ayuda de profesionales, psiquiatras, que le ayudó, y puede combinar una crítica a la institución con realmente el reconocimiento de una parte de ternura que también en esos espacios se podía producir a pesar de las estructuras tan posantes. Alda Merini habla de una clínica del buen trato y de la no violencia. Lo estamos hablando, pero que yo al menos pretendo transmitir es justamente esa posición de una clínica que es respetuosa, que es inclinada, que es abierta y que se acerca al otro. Y dice, bueno, es una escritora magnífica, murió hace unos años, estuvo siempre a punto de que le dieran el premio Nobel, dice que lo que más le ayudó, una de las cosas que más le ayudó es que un día un psiquiatra le dijo que por qué no seguía escribiendo. Ella había dejado de escribir, porque la historia realmente muy dolorosa, social, de salud, y dice, y me trajo una máquina de escribir y me dijo, escribe. Y a partir de ahí ella dice, eso fue en parte lo que me curó, pero ella dice, hablando de la clínica, del buen trato, de la no violencia, de la cercanía, de la disponibilidad, dice, en un libro magnífico que es La otra verdad, la otra verità, habla de la terapia, de la no violencia, y dice, el doctor Z me dijo, ¿quieres venir a mi consulta? Yo asentí y comenzó la llamada psicoterapia que llevé a cabo con él y con extremo amor por su parte. Fue quizás mi salvador. Me ayudó mucho también el doctor G, que con su terapia de no violencia daba al enfermo la sensación de sentirse vivo todavía, o de poder al menos acceder a aquella suerte de autenticidad en el vivir a la que, de hecho, todo enfermo aspira normalmente. Y voy a pasar a llamar brevemente a lo que llamé el tercer paradigma, que es la salud mental comunitaria. Yo creo que hay que recordar que el origen de la salud mental comunitaria está vinculado a la crítica de las
funcionamiento de la comunidad y la vida en común. La llamada desinstitucionalización y la reforma psiquiátrica, con sus luces y sus sombras aquí en Italia, en todos sitios, ¿no? Que además debemos tener en consideración, pero la llamada desinstitucionalización y la reforma psiquiátrica y los empeños hacia una salud mental comunitaria señalaba como principio básico hacerse cargo del sufrimiento psíquico de la persona en el contexto de la comunidad a la que pertenece, atendiendo no solo a los aspectos de la clínica psiquiátrica tradicional, diagnóstico, tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, sino también, en sentido amplio, a una clínica del vínculo social, entendida como cuidado de los vínculos del sujeto a través de una intervención sobre los determinantes del sufrimiento y la enfermedad, sobre los ejes de la vida cotidiana, de la inclusión y del trabajo. Lo que se pretendía era no solo reconstruir esta pertenencia del individuo a la comunidad de la que había sido expulsado, sino también trabajar para enriquecer la propia comunidad, sus redes relacionales y sus culturas y, en general, lo que Basaglia y sus colaboradores llamaban su capital social. Ese proyecto va más allá de la organización de un buen sistema de salud al proponer un modo de trato, un método de tratamiento y una narrativa del sufrimiento que ya no pasa por el modelo global estandarizado de manuales diagnósticos y estadísticos ni por la patrimonialización de los efectos terapéuticos o de transformación que se han podido atribuir en exclusiva a los saberes expertos. Lo resume muy bien Rotelli, amigo de amiga Alicia. Cabría imaginar que la salud mental esté allí donde un sujeto puede existir con otros, donde puede expresarse a través del lenguaje, hablar de sí mismo con diferencias aceptables, constituirse por elementos parcialmente singulares, parcialmente comunes, constituirse y ser constituido en ese punto en el que inclusión y exclusión se tensan y se ponen en riesgo una a la otra, en ese límite donde otros pueden sujetarte, donde tú mismo puedes sujetarte y sea posible encontrar juntos un común sentir, una praxis común, un proyecto entrelazado. La salud mental comunitaria tiene que basarse en proyectos colectivos de transformación de la realidad y de los sujetos, no a la inversa. Yo creo que demasiado frecuentemente hemos estado pensando que el efecto de transformación, el efecto de nuestras prácticas debería transformar al sujeto, siempre sin renunciar al deseo y a la posibilidad de que el sujeto busque su transformación. Lo que está claro es que tenemos también que, desde la salud mental, hacer todo lo posible para la transformación de esas realidades que hemos dicho que son hirientes y que dificultan el futuro de la persona. Creo que hay futuro, y este pasa por superar la inmediatez. Creo que lo colectivo tiene que ver con la construcción de proyectos a largo plazo y trascendentes. Ahora celebramos 40, hay un intento de 10 años 50, después 60, porque no podemos vivir sin proyecto colectivo. Por tanto, hay que superar la inmediatez y la idea de soluciones fáciles. Este futuro pasa por fomentar la ética de la hospitalidad y la acogida, romper las barreras disciplinares y las gremiales y los encosamientos de pensamientos y actitudes verticales, construir y degustar los saberes nómadas, los saberes de quienes tienen experiencia del sufrir, de la enfermedad, de quienes se han sentido víctimas del sistema de salud mental. Estos días estuve por estas razones leyendo el libro de Tina Minkovic, Reimaginar el apoyo en crisis, y a Judy Chamberlain por nuestra cuenta, con el magnífico prólogo de Elisenda Tuleu. Aprovechar su saber, el saber de los familiares también, que comparten sus vidas y se hacen cargo de tantas necesidades, muchas veces con tan pocos soportes, y el saber también de los profesionales. Confiar en el otro y darle un lugar, romper la jerarquización y el poder inherente a esta posición jerárquica, construir proyectos colectivos, soñar y rescatar el ingrediente utópico sin el cual es imposible sostener el cuidado. Y yo creo que